Sara. Sí, yo de momento tengo dos preguntas. Una es, a nivel personal, en tu proceso de este cambio de conciencia a partir del accidente y todo lo que te pasó, supongo que había una etapa en que vinieron miedos también. Aparte de la confianza básica en la vida, pero igual puntualmente aparecían. Aparte de observarlo y de aceptarlo, ¿utilizas alguna otra herramienta personal? Dile para transmutar, dile para que ese miedo se disuelva más deprisa, ¿o no? Esta es una pregunta. Y la otra es, dices que todavía trabajas en contacto con la administración pública. Yo no sé ahora qué es lo que haces, no sé si hay problema en decirlo o no. Pero ¿cómo llevas esa conciencia de que no hay que hacer nada, que todo está bien, todo está en su sitio, nada depende ni tiene que ser rescatado, salvado, todo está bien, con la conciencia de que con los dones puedes aportar más alegría a tu vida, a lo de los demás, y que tú ves que el mundo podría ser con menos sufrimiento y menos carga para nosotros? Y sin ir de salvador, ¿cómo has conseguido llevar esa conciencia dentro de, dile, el campo político, el campo económico, con personas que están en el activismo político, económico de buena fe, pero que no están en la conciencia de que todo está bien? ¿Cómo conciliar a la vez el todo está bien, entendiéndolo bien, con el, bueno, con los dones se puede hacer algo, pero no entrar en esa conciencia de lucha contra lo que hay? Ahí, ¿cómo lo has hecho? Esas dos preguntas. Yendo por partes. Lo primero, el proceso conciencial, el momento de giro en mi vida, por decirlo de alguna forma, no comenzó con la experiencia cercana a la muerte. La experiencia cercana a la muerte yo diría que fue el colofón de un proceso. El proceso comenzó bastante antes, porque la experiencia cercana a la muerte fue en noviembre del 2010, y en el momento en el que en mi vida pasó algo que me hizo empezar a ver la vida de otra forma fue en febrero del año 2000. O sea que fue 10 años y medio antes. Se debió, bueno, me pasó en Sudamérica, fue un viaje, encontré un libro, el libro vino a mí, y al empezar a leer el libro empezaron a resonar cosas en mi interior que yo desconocía que estaba en mi interior, y ahí empecé un proceso. Aunque fijaros, yo creo que el proceso incipientemente comenzó incluso antes, cuando empecé a hacer carrera de fondo. Cuando yo estuve durante un montón de años haciendo maratones, y eso no conlleva solamente hacer una maratón. Para hacer una maratón tiene que entrenar mucho, todo continuamente, ¿no? Y eso me enseñó a observar a la mente, me enseñó a darme cuenta de que la mente no soy yo, porque, por ejemplo, yo tenía conciencia de estar perfectamente preparado físicamente. No sé, lo mismo el domingo previo a la maratón, el domingo previo, las maratones suelen ser el fin de semana, el domingo, bueno, pues el domingo previo, que era el último día de ejercicio fuerte, porque después ya el resto de los días, aunque corre, pero es más para relajar músculos, ya no lo fatiga en la medida de lo posible. Yo el último domingo, yo solo, me ponía a correr 32 kilómetros. Yo solo. Tenía un itinerario, hacía 32 kilómetros. Con lo cual, después de la preparación que llevaba, la maratón del domingo siguiente, correr 42, que ya además vas con grupos y te van dando agüitas, esas cosas, los voluntarios, eso está chupado. Bueno, pues aparece la mente. Y la mente dice que te pares. ¿Cómo que me pare? Me llevo preparando no sé cuántos meses, estoy perfectamente, me siento genial físicamente, y está aquí la mente diciéndome que me pare. Hay un fenómeno en el maratón que le llaman el muro, que se produce en torno al kilómetro 35, y que le pasa incluso a los mejores atletas, que la mente dice que se acabó, que ya está. Entonces eso me empezó a enseñar a diferenciar entre la mente y yo. Y después, por ese libro, y a partir de ahí todo lo que originó, poco a poco, se fueron abriendo nuevas cosas, que me llevó a hacer ya un giro en mi vida entre el año 2008 y el 2010, antes de la experiencia cercana a la muerte, que yo dejo la universidad, la dejé. Ahora este regalo de la vida hace que yo dejé la universidad por coherencia, porque las materias que impartía ya no me entusiasmaban, ya no, entre comillas, ya no quería en ellas. Yo he dado siempre economía política, hacienda pública, desarrollo local y territorial, y ya no. Y bueno, fíjate por dónde dejo la universidad. Mis compañeros de departamento atónitos, ¿cómo dejas esto? Yo daba clases desde el año 81, imaginaros. Llevaba casi 30 años dando clases. ¿Cómo dejas esto? Y sentí dejarlo. Al cabo del tiempo, mira por dónde alguien te llama que no conoces y te dice, oye, ¿por qué no das clases aquí en Barcelona? Y antes de que te dé tiempo de decir, no, si yo ya el tema de las clases de verdad lo he dejado porque esta materia...
Me dice, es para dar espiritualidad. Pero lo curioso es que ha sido en la facultad de económica. Y además en la facultad de económica, lo cual es otro ya que son de los guiños de la vida sensacionales. Entonces, con la experiencia cercana a la muerte para mí fue el colofón. Yo ya había dejado prácticamente todo. Y eso sí, no había vivido una experiencia cercana a la muerte, de verdad. Eso me faltaba, entre comillas. Y lo que sí había sentido es que cuando empezamos a soltar, hay algunas cosas que yo le llamo los pequeños nudos. Es decir, es como si soltáramos, pero quedan como residuos, los pequeños círculos. Y yo ahí todavía tenía pequeños círculos. Es decir, por ejemplo, en la universidad me habían dicho, vale, deja de dar clases regladas, pero los másteres y los cursos de doctorado tienes que seguirlo dando, porque hay unos temas curriculares, en fin, hay unas explicaciones técnicas por las que tienes que seguir dando clases. No son muchas horas, pero tienes que seguir dando clases de esto. La actividad política, yo la había dejado por completo, pero por ejemplo la persona que se iba a presentar ahora a la alcaldía de Sevilla era amiga y me estaba diciendo, oye, ¿por qué no te vengas en lista? Vale, pero échame una mano en esto, en aquello. Y la verdad, hay cosas en que no sabes cómo decir que no. Es decir, no, porque se puede siempre decir que no, por supuesto, con educación y con amor, pero a mí me costaba trabajo, ¿no? Y cuando me pasó esto, imaginaros, desde el 5 de noviembre, que fue la caída, hasta el 9 de septiembre, que me reincorporé a la actividad, cuando yo me reincorporo, nadie se acuerda de mí. Se acabó, todos esos círculos se habían difuminado solos. Yo digo que eso para mí fue una experiencia de Alejandro Magno. ¿Sabéis que a Alejandro Magno le pusieron por delante el nudo gordiano, que es un nudo muy gordo, ¿no? Nadie ha logrado desatarlo. Él que hizo, cogió una espada, pum, le dio un porrazo al nudo y desató el nudo, claro. Bueno, pues en mi vida apareció Alejandro Magno. ¿Qué pasa? Que tú no eres capaz de romper estos nudos. Aquí estoy yo, pumba, un buen porrazo y asunto solucionado. No obstante, la pregunta tuya sigue siendo válida. El tema del miedo durante el proceso. ¿Y si utilizabas otra herramienta aparte de aceptarlo y verlo? Entonces, ¿realmente yo sentí miedo durante el proceso? Yo creo que no. No. Pero supongo que no tenías ese vacío que hablabas, ¿no? Sí, el vértigo sí, sí, pero miedo no. Miedo no. Incluso cuando, no sé, pues hay cosas que cuando uno empieza a hablar de determinados asuntos, yo empecé a hablar de, no sé, yo escribí un libro, por ejemplo, en el 2005, que tiene como título Los códigos ocultos. Y ese libro, entre las cosas que toca, en su primer capítulo, por ejemplo, es el verdadero origen del cristianismo. Y ahí se habla, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, de la vida de Jesús de Nazaret, con unos prismas y con unos sentires e informaciones que no tienen que ver con lo que nos cuentan. Yo recuerdo, eso lo recordaré siempre, como yo estaba de vicealcalde de Sevilla, y los compañeros del ayuntamiento me decían, bueno, Emilio, te van a crucificar, aquí te van a matar. Una ciudad como esta, donde hay una Semana Santa que dura todo el año, porque la Semana Santa de Sevilla dura el año entero, ¿no? Donde en lo que es el núcleo de la ciudad, que te van a matar. Pues no sé, yo no tuve miedo. Y lo que la vida me ha enseñado es que después no pasa nada, ¿eh? Que es todo un tema de la mente, ¿no? Yo en mi experiencia no he tenido miedo. Ni has tenido miedos pequeños, no tanto de cambios grandes, sino de cambiar de una situación a otra y quedas en un momento en el aire, por ejemplo en ingresos, y hay una confianza básica de que llegarán, ¿vale? Por la experiencia mística. Pero aparte de observar, aceptarlo, no utilizas otra herramienta mientras estás en ese traspaso de que llega lo nuevo que te apoya, que siempre estás apoyado, pero lo digo para las otras personas. Siempre estamos. Siempre estamos todos. Pero visiblemente que sepas que hay red, a veces la prueba es salto de fe sin red visible de que. Entonces, yo tenía la curiosidad por saber si aparte de observar y aceptar que hay ese pequeño miedo de momento no sé la red, sé que está, pero la parte más emocional se mueve, si utilizas otra herramienta aparte de la que has dicho, o no, igual en tu caso para ti eso es suficiente. El observarlo, aceptarlo y confiar. Ya se manifestará lo siguiente. Aunque ahora no sea visible la red, pero sé que está ahí. Sí. Yo preguntaba, Hombre, desde luego la práctica es esa. O sea, la práctica es la que a mí me gusta reflejar en la película, una de las películas de la saga de Indiana Jones, cuando él va a cruzar ese abismo que es más ancho que esta habitación y que es inmensamente profundo. Él tira una piedra y no se oye el fondo del sí, pero él tiene que atravesar eso, ¿no? Y de la cueva que él ha salido viene una tromba de agua, con lo cual o pasas o pasas.
y él lo que siente es que hay que confiar. Entonces, no sé si habéis visto la película, en cuanto que él pone este pie en el vacío, ¡plac!, sale el puente, un puentecito, se alarga lo justo para que pueda poner el pie. Pero aparece cuando te has lanzado ya al vacío. Y cuando lanzas el siguiente pie, aparece y se extiende el puente, pero cuando has pasado al vacío. Esa es la actitud, esa es la actitud. Yo quizá eso en mi vida no lo he vivido como miedo, lo que sí te puedo decir es que tengo comportamientos donde podría aparecer el miedo y no aparece. Y curiosamente no aparece en mí ni en las personas que conviven conmigo y que podrían tener ese miedo. Y por ejemplo, en el tema económico, es verdad que cuando yo estaba en la actividad política, yo ganaba menos como vicealcalde de Sevilla que en mi puesto de funcionario en la administración. Yo tengo un puesto de A1, de un buen nivel, y mi retribución era superior a la política. Con lo cual dejar la política no conllevaba, a mí no me dejaba en el aire económicamente. Es verdad que si le sumaba el sueldo de la universidad, pues sí, había una merma de ingresos, porque lo tenía compatibilizado, pero en cualquier caso seguía teniendo una magnífica retribución. Mi mujer es economista y también docente, es profesora. Pero es verdad que en nuestra familia han pasado cosas que podrían habernos llevado a tener miedo y que no ha sido el caso. Es decir, por ejemplo, por circunstancias familiares, en un momento determinado, llegan, por la herencia de María Jesús, llega un dinero a casa y por unas circunstancias familiares nos encontramos en la disyuntiva de dar ese dinero o no a otras personas. Y lo dimos íntegro. Y eran un montón de millones, pero un montón. Y lo dimos íntegro, sin ningún problema. Y eso fue un pacto de familia, es decir, porque ya mis hijos eran mayores y estábamos, entre comillas, con algo que nosotros no teníamos derecho a decir que era estrictamente nuestro, era nuestro, de nuestros 3 hijos, y familiarmente, ¡plac!, ahí está. Con el tema, por ejemplo, que yo con el tema de charlas, de actividades, no tengo ingresos ninguno. Pero, por ejemplo, ahora se han dado por vender los libros que publico. Y el libro de Sin Mente o el libro este último del Tránsito se están vendiendo mucho. Y eso a mí me genera unos ingresos. ¿Yo qué hago con mi familia y lo que hago conmigo mismo? Esto no es nuestro. Podría aparecer, entre comillas, el miedo en el sentido de decir, oye, bien, estamos viviendo bien, pero mañana unos ahorros, es que no hay que ahorrar. Yo estoy en una circunstancia donde ahora podría ahorrar, pero es que no hay que ahorrar. Entonces, cuando ese flujo de dinero me llega a mí en mi vida, yo lo que hago es compartirlo. En multitud de cosas. En ayuda directa a gente, en fin, de muchas formas que no viene al cuento ni mucho menos que lo comparta, pero es que no es mío. Ahí sí podría haber aparecido el miedo, pero no ha aparecido. No ha aparecido. Pero desde luego la actitud es una confianza absoluta, es seguir para adelante, esa es la actitud. Y no permitir ahí que el ego esté ahí. La actitud es la de San Juan de la Cruz: deja tu cuidado, entra a las lucenas olvidado, tira para adelante, confía, confía. Porque las piezas encajan, y las piezas de verdad siempre encajan. Y si tardan en encajar es porque precisamente ese es el tiempo, entre comillas lo de tiempo, que requiere para que encajen como tienen que encajar. Porque las piezas no pueden encajar de cualquier manera, tienen que encajar como corresponde que encajen. Y la siguiente cuestión que me planteaba... Sí, ¿cómo has podido llevar esa conciencia de que tú expresas diciendo no hay que hacer nada? Correcto. Pero en el campo de gente con el que te rodeas también, del activismo político, que de buena fe quieren cambiar el mundo a mejor, más derechos humanos, y que se necesita una transformación. ¿Cómo llevar eso ahí? Mira, cuando compartía lo de el momento ese en el que me di cuenta de que no hay nada que hacer, pero después también la mente pregunta, bueno, vale, ¿pero qué hago? Y cuando siento que eso del que hago es simplemente que si estoy aquí será por algo, y eso tiene que ver con las facultades, dones, cualidades, capacidades que he traído innatas. Eso lo he compartido antes. Bien, yo lo que me he dado cuenta es que la vida me ha situado en una posición que siento aquí, y es decir, oye, tú tienes un don y un talento, compártelo. Y además puedes compartirlo en un formato que no es ni mejor ni peor de los demás, sino es el que a ti te corresponde. Porque la vida ha hecho que sea así. Entonces, para mí, la actividad laboral, donde, como antes compartíamos, sí tengo oportunidad de plasmar dones y talentos, aunque no en toda la actividad, yo estoy en condición ahora mismo, sin ningún tipo de problema, de dejar mi actividad laboral. No tengo problema ninguno.
no sé, con que cobrara mínimamente las charlas que doy, con que los ingresos de los libros fueran para mí, yo podría levantarme a la hora que me da la gana. Y con compartir un par de charlas al mes, ya está, se acabó, no hay ningún problema. O sea que no sé, yo vengo de dar una charla donde ha sido, en Zaragoza, 700 personas, bueno, pues con que dieran 5 euros las personas, ya está, son 3.500 euros que... Pero hay algo en mí que me dice no. Y además, no quiero contar mi vida, pero es que como yo entré en la administración de verdad, he adquirido conciencia mucho después. Es decir, como yo aprobé las oposiciones, eso fue un regalo de la vida. No es que no me preparara, que me preparé, pero de verdad, no voy a cansar, pero yo ahora sí soy consciente que allí hubo una especie de confabulación de no sabemos quién, como para que yo tuviera algo que me ha servido durante la vida para tener un proceso de ejercicio de mis dones y talentos, sin que yo ni siquiera supiera que eran mis dones y talentos, y que me ha servido, me ha dado el contexto, como para que llegado este momento lo desarrolle así. Entonces, cuando yo voy en mi cotidianidad a la actividad laboral en Diputación, en primer lugar estoy enormemente agradecido porque ahí obtengo unos ingresos que me permiten desarrollar la actividad de mi don y de mi talento como yo siento por dentro y como la misma vida ha hecho que tenga que desarrollarlo. Y después, por supuesto, en ese mundo lo que tengo es un enorme respeto. Enorme respeto. En ese mundo donde ahí es una institución, claro, hay responsables políticos, hay juego político, un enorme respeto. Yo todo eso lo conozco de sobra porque he sido agente totalmente activo, ¿no?, en ese mundo, ¿no? Y lo que tengo es respeto. Cada uno está en su proceso conciencial, cada uno está en su momento evolutivo y tener un enorme respeto. Ahora la gente me dice, bueno, pero hay que votar, no hay que votar, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Porque además nos estamos autoengañando. Y se haga otro tema que a lo mejor abre otra línea, Joan, en lo que estamos compartiendo. Lo importante es, yo hablo mucho, cada vez más, de la desconexión del sistema. Pero la desconexión del sistema no conlleva que te vayas a vivir a la montaña. Que si lo sientes, hazlo. Pero tal como yo percibo la desconexión del sistema, es algo mucho más sencillo y mucho más simple, que es tu vida en el aquí y ahora. Vive de otra forma en el aquí y ahora.